Imagine un lugar donde no hay descanso, donde el tiempo no existe y el dolor nunca llega a su fin. Un lugar de tormento eterno, donde se ha borrado la esperanza y la separación de Dios es irreversible. Ahora deténgase y piense, si Dios es amor, ¿por qué permitiría que exista un destino tan terrible? ¿Fue el infierno una exageración? ¿Un castigo demasiado severo? ¿Cómo reconciliar a un Dios de la misericordia infinita con la existencia de un lugar de sufrimiento eterno? Este es un problema que afecta a las mentes de muchos, lo que lleva a algunos a negarlo, mientras que otros simplemente evitan hablar de ello. Pero ignorar la realidad no lo hace desaparecer. Hermanos, algo grandioso está a punto de suceder en tu vida. En los próximos días recibirá una bendición inesperada que llenará su corazón de alegría y gratitud. Dios está preparando algo especial para ti. Si este mensaje tocó su corazón, considere sembrar en el reino con una oferta de amor. Su donación, ya sea 10, 50 o incluso 100, nos ayuda a llevar la palabra de Dios aún más lejos, llegando a vidas que necesitan esta esperanza. Únete a nosotros en esta misión. Que Dios multiplique tus bendiciones y vierta la gracia sobre tu vida. El infierno es uno de los temas más controvertidos de la fe cristiana. Muchos prefieren enfatizar solo el amor y la gracia de Dios, predicando un mensaje suave y no frontal que no se molesta. Pero Jesús, el mismo de Dios, habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Hizo claras advertencias, advirtió a las multitudes y le dijo a las parábolas que nos hicieran entender la seriedad de este lugar. Si Cristo pasó tanto tiempo advirtiendo a la gente sobre esta realidad, debemos preguntarnos, ¿por qué? La verdad es que el infierno no es una invención de la Iglesia. No fue creado para asustar a las personas o manipularlas. Es una realidad bíblica, un destino que existe por una razón específica. Y hoy, sin rodeos o palabras, exploremos la respuesta definitiva. ¿Por qué se creó el infierno? Para comprender la existencia del infierno, primero debemos responder a la pregunta esencial: ¿para quién fue creado? Muchos imaginan que se ha hecho el infierno para castigar a los pecadores humanos, pero la Biblia nos da una respuesta sorprendente. Jesús mismo, en Mateo capítulo 25, versículo 41, revela: «Deja de mí, maldición por fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles». Esta declaración de Cristo nos enseña algo fundamental. El infierno no fue creado originalmente para los hombres, sino para Satanás y sus demonios. La Biblia nos enseña que antes de la creación del mundo, Satanás no era un enemigo de Dios. Fue creado como un ángel de alta posición llamado Lucifer, dotado de gran belleza y sabiduría. Sin embargo, en su arrogancia, quería ser como Dios. Esta rebelión se describe en Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. «Mientras te has caído del cielo, oh Star, Morning Star, hija del blanco, cómo fuiste arrojado por el suelo, tú que debilitó a las naciones, y dijiste en tu corazón, subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y seré similar al Máximo». Satanás no se rebeló solo. Un tercio de los ángeles del cielo fue persuadido para que lo siguiera. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Y, como consecuencia, Dios los sacó de su presencia. El infierno fue creado como el destino final de estos ángeles caídos, un lugar de castigo eterno para aquellos que eligieron desafiar al Creador. Pero entonces surge la gran pregunta: si se creó el infierno para el diablo y sus ángeles, ¿por qué los seres humanos también van allí también? La respuesta a esta pregunta es crucial, ya que nos revela no solo la justicia divina, sino también el gran amor de Dios por la humanidad. Desde el principio, Dios le ha dado al hombre algo extraordinario: libre albedrío. A diferencia de los ángeles, que ya habían elegido en la eternidad, la humanidad fue creada con la capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre la obediencia y la rebelión.
Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén con la comunión total con Dios. No hubo dolor, sufrimiento o muerte. Tenían todo lo que necesitaban y una instrucción: no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Sin embargo, la serpiente, utilizada por Satanás, los engañó y eligieron desobedecer a Dios. Con un solo acto de rebelión, el pecado entró en el mundo. Lo que una vez fue la perfección, ahora estaba contaminado por la corrupción. La separación entre Dios y el hombre se ha convertido en una realidad trágica. La palabra de Dios es clara en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque el salario del pecado es la muerte, pero el don libre de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El pecado no es solo un error moral o una debilidad humana, es una ofensa contra la santidad de Dios, y como Dios es justo, no puede ignorarlo. Imagine un tribunal donde un juez simplemente decide ignorar los crímenes de un asesino. ¿Sería justo? Por supuesto. Del mismo modo, Dios no puede simplemente hacer visión gruesa por el pecado. Su justicia requiere castigo, y este castigo es la separación eterna de Él. Por lo tanto, el infierno se ha convertido en el destino natural de los que rechazan a Dios. No porque lo quiera, sino porque respeta la elección de aquellos que deciden vivir lejos de Él. ¿Pero no había otro camino? ¿No podría Dios simplemente perdonar todo y terminar el infierno? La respuesta a esta pregunta es lo que cambia todo. Muchas personas tienen una visión distorsionada de Dios cuando piensan en el infierno. Imaginan un Dios severo, listo para arrojar a las personas al fuego eterno como si se sintiera placer en la condena. Sin embargo, esta idea está lejos de la verdad bíblica. El corazón de Dios nunca ha sido la condena, sino la salvación. Segundo a Peter, capítulo 3, versículo 9, leemos: El Señor no ralentiza su promesa, a pesar de que algunos la tienen tarde, pero es muy largo para nosotros, no querer que ninguno perezca, pero todos llegan al arrepentimiento. Esto significa que Dios no quiere que nadie se pierda, no ha creado el infierno para los humanos y no tiene placer en la muerte de los malvados. Dios mismo declara en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, Diles, vivo, digo el Señor Dios, que no tengo placer en la muerte de los malvados, sino en el que los malvados se convierten en su camino y viven. La condena eterna nunca ha sido el plan original para la humanidad. El infierno estaba preparado para Satanás y sus ángeles, Mateo capítulo 25, versículo 41. Pero debido al pecado, también se convirtió en el destino de todos los que rechazan la salvación ofrecida por Dios. Dios ofrece salvación, pero no obliga a nadie a aceptarla. El amor de Dios es perfecto, y un amor perfecto respeta las elecciones. Dios no creó robots programados para adorarlo. Nos ha dado libre albedrío, y eso significa que podemos elegir aceptarlo o rechazarlo. Imagine a un padre amoroso que ofrece a su hijo todo lo bueno: hogar, protección, amor y provisión, pero el hijo, por su propia elección, decide alejarse y nunca regresar. Este padre todavía lo ama, pero respeta su decisión. Del mismo modo, Dios nos invita a comunicarnos con Él, pero no obliga a nadie. El infierno no es solo un lugar de castigo, sino la consecuencia inevitable para aquellos que eligen vivir separados de Dios. La buena noticia es que Dios ha hecho todo para evitar que alguien vaya a este lugar. Envió a su propio Hijo para pagar el precio del pecado y ofrecer vida eterna. Pero depende de cada uno de nosotros decidir qué camino tomar. Y ahora surge una pregunta crucial. Si Dios ha hecho todo para salvarnos, ¿por qué tanta gente todavía elige el camino de la condena? Si Dios es amor, ¿cómo puede alguien sufrir para siempre? Esta es una de las mayores objeciones a la doctrina del infierno. Muchos ven la idea del sufrimiento eterno como algo incompatible con la bondad divina. Sin embargo, esta pregunta comienza por un malentendido.
la idea de que Dios impone el infierno a las personas contra su voluntad. La verdad bíblica es que el infierno no es un lugar donde Dios tortura a los pecadores. Es ante todo un estado de separación total de Dios. Dios es la fuente de todo lo bueno: amor, paz, alegría, esperanza. El infierno es simplemente el estado final de aquellos que rechazan esta fuente de vida. Jesús ilustró esta realidad de manera impactante en la parábola de los ricos y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. En esta historia, el hombre rico vivió una vida de lujo, independientemente de Dios u otros. Después de la muerte, está en tormento, llorando por una gota de agua para aliviar su dolor. Pero era demasiado tarde. Abraham le responde que se había solucionado un gran abismo, haciendo imposible el paso al lado de la salvación. El detalle más llamativo: en ningún momento el hombre rico pide salir del infierno. Pide alivio, pero no se arrepiente. No busca la presencia de Dios, solo quiere que sus sufrimientos sean suavizados. Esto ilustra una verdad profunda: el infierno es la consecuencia natural del rechazo de Dios. C.S. Lewis, uno de los mejores escritores cristianos, explicó esto brillantemente. Al final, solo habrá dos tipos de personas: aquellos que le dicen a Dios, tu voluntad se hará, y a aquellos a quienes Dios dirá, tu voluntad se hará. El infierno no es un castigo arbitrariamente impuesto, sino la consecuencia final de una vida que rechazó a Dios. Dios respeta la elección de cada uno. Si una persona pasa toda su vida a alejarse de Dios, rechazando su gracia y amor, el infierno no es una imposición cruel, sino el resultado de esa decisión. El mayor error sería pensar que el infierno es injusto. De hecho, si Dios ignorara el pecado y la rebelión, ya no sería justo. Imagine a un juez que simplemente absorbe criminales sin ningún castigo. Esto no sería amabilidad, sino injusticia. La verdadera pregunta no debería ser, ¿por qué Dios permite el infierno? Si Dios ha preparado un camino de escape, ¿por qué tantos todavía insisten en ignorarlo? Este es el dilema de la humanidad. La Biblia describe el infierno de una manera aterradora, usando imágenes que transmiten dolor, desesperación y perdición. Jesús no suavizó este tema. Por el contrario, advirtió sobre palabras fuertes sobre la realidad de este lugar: fuego inextinguible. Marque capítulo 9, versículo 43. Un fuego que nunca borra, simbolizando el sufrimiento continuo. Llorando y Ranger of Tooth, Mateo capítulo 8, versículo 12. Una expresión de tormento y arrepentimiento profundo. Oscuridad oscura, Mateo capítulo 22, versículo 13. Un lugar de soledad absoluta, lejos de la presencia de Dios. Pero el peor tormento en el infierno no es el fuego o el sufrimiento físico. El verdadero horror del infierno es la separación total e irreversible de Dios. En segundo lugar, a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo escribe: ¿quién sufrirá una penalización de destrucción eterna, prohibido por el rostro del Señor y la gloria de su poder? Muchos imaginan el infierno solo como un lugar de fuego y tormento físico, pero el sufrimiento más profundo es espiritual. Dios es la fuente de todo lo que es bueno. Incluso aquellos que viven en el pecado en este mundo todavía disfrutan indirectamente las bendiciones de la presencia de Dios: vida, amor, paz, alegría, esperanza. En el infierno, todo esto se elimina. Es un lugar donde no hay rastros de bondad divina, sin esperanza, sin posibilidad de redención, sin presencia de Dios. Solo vacío, dolor y arrepentimiento tardío. Una de las realidades más difíciles de aceptar sobre el infierno es su eternidad. Muchas religiones, e incluso algunos cristianos modernos, intentan minimizar esta verdad, lo que sugiere que el sufrimiento será temporal, o que las almas simplemente dejarán de existir. Pero la Biblia es clara:
Jesús habló del infierno en los mismos términos que hablaban del cielo. En Mateo capítulo 25, versículo 46, dice: «Y estos irán al tormento eterno, pero los justos para la vida eterna. Si el cielo es eterno, el infierno también». Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 declara: «El humo de su tormento se eleva por siempre y para siempre, y no tienen descanso de día o de noche». La eternidad del infierno no significa que Dios sea cruel. Significa que el pecado contra un Dios infinito tiene consecuencias eternas. No es Dios quien encarcela a las personas allí, eligieron vivir sin Él. El infierno no es una pesadilla temporal de la que puedes despertarte, es un destino final, una realidad eterna. Y esa es la razón por la cual el mensaje de salvación es tan urgente. Dios ya ha preparado una manera para que nadie necesite ir allí. La pregunta es, ¿la gente está escuchando esta llamada? ¿O estás ignorando el único escape? Si el infierno es una realidad terrible y eterna, entonces la pregunta más importante que uno puede hacer es, ¿cómo evitar este destino? La respuesta no está en buenas obras, religión o esfuerzo humano. La única forma de escapar del infierno es a través de Jesucristo. Llegó al mundo para pagar el precio del pecado, sufriendo la condena que merecíamos. La Biblia nos da la mayor esperanza en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Dios amaba al mundo de tal manera que le dio a su Hijo solo engañado, que todos los que creen en Él no perecen, sino que tienen vida eterna. El infierno no necesita ser el destino de nadie. Dios ya ha proporcionado el camino de la salvación. Jesús murió en la cruz y se levantó el tercer día, superando el pecado y la muerte. La cruz fue el pago del pecado. La resurrección fue una prueba de que este pago fue aceptado. Paul refuerza esta verdad en Romanos capítulo 10, versículo 9. Si con tu boca confiesa al Señor Jesús y en tu corazón crees que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvado. El infierno no se evita por mérito, sino por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Ninguna religión puede salvar, ningún esfuerzo humano puede librarnos de la condena. Solo Jesús. ¿Qué hay que hacer para ser salvado? La Biblia enseña que para recibir la salvación es necesario. Reconoce que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Cree que Jesús murió por nuestros pecados. Y Romanos capítulo 10, versículo 9. Arrepentirse y entregar la vida a Cristo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Esta decisión es urgente. Cada día sin Cristo es un riesgo eterno. No sabemos cuándo nuestro último día estará en esta tierra. El infierno no es una posibilidad distante, es una realidad para aquellos que mueren sin Cristo, y esto nos lleva a una verdad crucial. La elección es personal y no transferible. Muchas personas preguntan, si Dios es amor, ¿por qué enviaría a alguien al infierno? La respuesta es clara, Dios no envía a nadie al infierno. Las personas eligen este destino rechazando el suministro de salvación. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, Dios lo hace evidente. Los cielos y la tierra que tomo hoy por testigos en su contra, que les he propuesto vida y muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, elige la vida para que puedas vivir. Se ofreció la salvación. El precio ya ha sido pagado, pero la decisión es cada una. Dios ha creado al hombre con libre albedrío y nunca obligará a nadie a seguirlo. Imagine a un médico que ofrece una cura para una enfermedad mortal, pero el paciente se niega a tomar el medicamento. La muerte no será culpa del médico, sino la elección del paciente. Entonces, es con salvación. Dios ofrece la medicina, pero depende de nosotros aceptarla. Si hay un infierno, también hay un cielo. Si hay condena, también hay redención. Dios nos dio no solo una advertencia sobre el infierno, nos ha dado una forma de evitarlo y nos aseguró
una dirección eterna a su lado. El cielo no es un destino automático, sino una opción. Y esta elección debe hacerse ahora. La pregunta que queda es, ¿cuál será su decisión? El infierno no es un mito, una metáfora o un concepto abstracto. Él es real, tanto como el cielo. Jesús habló claramente sobre los dos destinos y dejó en claro que cada persona pasará la eternidad en uno de estos lugares. El cielo es un lugar de alegría, paz y comunión eterna con Dios. El apóstol Juan describe esta promesa en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y Dios limpiará todas las lágrimas de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, sin llorar, sin dolor, porque las primeras cosas pasan. Por otro lado, Jesús describió el infierno como un lugar de sufrimiento interminable, donde habrá llanto y gnar de los dientes. Mateo capítulo 25, versículo 30. El gran avivalista John Wesley dijo, «Predica el infierno con lágrimas en tus ojos». Esto se debe a que esto no es solo una doctrina teológica, es una cuestión de vida o muerte eterna. El infierno es real, pero nadie necesita ir allí. Dios ya ha preparado la salida y esta salida tiene un nombre, Jesucristo. En el capítulo 14 de John, versículo 6, declara, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a mí». La elección entre el cielo y el infierno no es una cuestión de suerte o destino arbitrario. Es una decisión personal, y esa decisión debe tomarse ahora. El infierno no fue hecho para nosotros. Estaba preparado para Satanás y sus ángeles. Pero aquellos que rechazan la oferta de salvación de Cristo eligen este destino para sí mismos. Dios no quiere que nadie perezca. Su deseo es que todos se salvarán. Pero también nos da el libre albedrío, no nos obliga a amarlo, a seguirlo o a aceptar su gracia. La decisión está en nuestras manos, y hoy tienes la oportunidad de elegir la vida. Hermanos, algo grandioso está a punto de suceder en tu vida. En los próximos días recibirá una bendición inesperada que llenará su corazón de alegría y gratitud. Dios está preparando algo especial para ti. Si este mensaje tocó su corazón, considere sembrar en el reino con una oferta de amor. Su donación, ya sea 10, 50 o incluso 100, nos ayuda a llevar la palabra de Dios aún más lejos, llegando a vidas que necesitan esta esperanza. Únete a nosotros en esta misión. Que Dios multiplique tus bendiciones y vierta la gracia sobre tu vida. Si escuchaste este mensaje, y sientes el toque de Dios en tu corazón, no endurecies tu alma, no lo dejes para mañana, nadie sabe mañana. Hoy es el día de la salvación. Rezamos. Señor Dios, gracias por su gracia y misericordia. Sé que soy un pecador y necesito tu salvación. Me arrepiento de mis pecados y acepto a Jesús como mi Salvador. Sácame del pecado, guíame a tu manera y escriba mi nombre en el libro de la vida. Si este mensaje tocó su corazón, no lo ignore. Dios te está llamando ahora mismo. Elige la vida, elige a Cristo. La eternidad está delante de nosotros. ¿Dónde pasarás el tuyo?